المدرسة الأمريكية اللاتينية للطب. École latino-américaine de médecine. Escuela Latinoamericana de Medicina. maa ngi ci école bu ñuy woowee latino-americana pour jàng médecine. École latino-américaine de médecine. bërëbu jàngukaayu école latino-américaine المدرسة bu médecine. الأمريكية اللاتينية للطب. Latin American School of Medicine. Dr. Shikushede Mbe. Escuela Latinoamericana de Medicina. Shule ya udaktari ya Latino-Americana. Latin American School of Medicine. Escola Latino-Americana de Medicina. École latino-américaine de médecine. Latinoamericana. School Latin America Mataki Medicine. Escuela Latinoamericana de Medicina. École latino-américaine de médecine. Escuela latinoamericana de medicina. المدرسة الأمريكية اللاتينية Latinoamericana de Medicina. هجاوتا أبيا يالا ياتيريس América, skuli ya Amerika ya madaktari. Escuela Latinoamericana de Medicina. Bueno, bienvenidos todos y todas a La Palabra Vive desde acá, desde Vive, el canal del Poder Popular. Hoy 29 de enero, día martes, pega bastante frío en este estudio. Bueno, vamos a tener un tema súper importante para lo que es la integración latinoamericana, sobre todo en el marco también del desarrollo de la cumbre de la CELAC, esa cumbre tan importante que se desarrolla en Cuba sobre el cambio del mundo. Hoy estaremos hablando sobre la ELAM, la Escuela Latinoamericana de Medicina y la integración de los pueblos, esta escuela tan importante que trae pues la oportunidad para personas de todo el mundo para que desarrollen sus estudios de medicina acá en Venezuela. Pero bueno, tendremos invitadas como Sandra Moreno, la directora de esta Escuela Latinoamericana de Medicina, Salvador Allende. También tendremos a la compañera Paola Fernández, ella es estudiante de Medicina Integral Comunitaria, ella es procedente de Argentina, y a Ahmed Kamail de Palestina, él es de Cisjordania específicamente. Pero primero que nada, conversemos con la directora de esta institución. Coméntenos un poco de qué consta este proyecto de la Escuela Latinoamericana de Medicina y cuánto tiempo tiene. Bien, bueno, en primer lugar quiero agradecer el espacio que siempre vive con todo el compromiso con este proceso, ofrece a la escuela, ha sido divulgador de nuestro documental, donde conceptualizamos bastante, digamos, general el proyecto, pero esencialmente nosotros nos ocupamos de destacar que este proyecto nace del Pacto de Sandino entre el comandante Fidel Castro Ruz y nuestro comandante Hugo Chávez Frías, dos visionarios, uno con todo un trayecto de una revolución digna, fortalecida por un pueblo que ha mantenido constancia en una lucha, y nosotros con una revolución bastante joven, pero con muchísimos avances y con la materialización de compromisos. Ese pacto en Sandino, Cuba, estableció la meta de que entre Venezuela y Cuba formaran médicos para el mundo, médicos para los pueblos hermanos, médicos para las naciones que tienen o que habían acumulado una deuda histórica con la salud y con otros espacios de la vida comunitaria en cada uno de esos escenarios. Entonces Venezuela empieza a incursionar con la Escuela Latinoamericana de Medicina en abril del año 2007, estamos próximos a cumplir 6 años, y en ese entonces iniciamos solo con 13 países de América Latina, delegaciones que este año van a constituir la primera promoción. De ese grupo forma parte Paola. Paola es la única argentina que queda en el proyecto y creo que ella lleva una gran misión sobre sus espaldas. Específicamente el proyecto, digamos, aborda el tema de la salud desde una óptica humanitaria, desde una visión política coherente con el proceso revolucionario, con la filosofía de los pueblos que ven a la humanidad como aquel espacio de la dignidad, como el espacio de los que fueron invisibles, y como el espacio de lo que la historia negó, una historia que ha estado en manos de poderes y de intereses contrarios a cualquier principio de humanidad. ¿Por qué es necesario alcanzar la integración, digamos, para darle un vuelco al concepto de la medicina? ¿Por qué es necesario alcanzar la integración? En principio, como política de Estado que ha sido impulsada fuertemente por nuestro comandante y por la Revolución Bolivariana, efectivamente hoy vemos en muy corto tiempo cómo todos los pueblos, digamos que en condiciones de igualdad, en condiciones, si se quiere, de corresponsabilidad y de solidaridad mutua y ayuda mutua, nos vamos fortaleciendo y vamos generando espacios de relación que potencian el desarrollo de cada uno de nuestros pueblos en ese apoyo mutuo y en la búsqueda de una economía distinta a la lógica del capital y a todo aquello
que de algún modo ha asumido a la humanidad como objeto de mercancía, lo mismo que se ha hecho con la salud. Entonces, la integración, y en este momento a través de la salud, ha significado que desde Venezuela nosotros estemos aportando, junto con Cuba, que ya tiene una tradición de más años, estamos aportando para el mundo profesionales con una visión de la práctica médica desde una perspectiva distinta, con una ética diferente y con una visión más compleja, entendiendo al sujeto de la vida y al sujeto de la práctica de la medicina en su complejidad. Paola, cuéntanos un poco en qué se diferencia los estudios dentro de la Escuela Latinoamericana de Medicina Salvador Allende y una escuela tradicional de medicina. Bueno, nosotros tenemos las enseñanzas básicas de la medicina tradicional, lo que es la cuestión de anatomía, las materias básicas. Y además de eso tenemos una dosis fuerte de salud pública y de trabajo comunitario, que es precisamente la diferencia que tiene con el resto de las universidades que imparten medicina. La parte de salud pública obviamente es igual que en las escuelas de medicina tradicionales, y con su aplicación en trabajo comunitario, así como nosotros vamos desde primer año o desde premédico en ocasiones a trabajar a los consultorios, a aprender procederes de enfermería, a hacer terreno en la comunidad con los mismos doctores cubanos, a aprender a censar, a llenar historias familiares. Se le hace un examen bastante minucioso al paciente, que no solamente toma lo que es su anatomía o su patología, sino también se lo ve como, citando a los doctores cubanos, un ser biopsicosocial. Bueno, vamos a invitar desde ya a los compañeros que nos envíen su mensaje de texto al 221 para que se comuniquen con nosotros. Lo estaremos leyendo desde acá, también a través de nuestra cuenta social @vivepisotelevisión. También pueden comunicarse con nosotros. Pero Ahmed, cuéntanos un poco sobre cómo fue tu llegada acá a Venezuela, por qué decidiste ingresar a este proyecto de medicina integral comunitaria en la ILAM. Ajá. En primer lugar, cuando yo terminé la escuela quería estudiar medicina. Por eso el gobierno venezolano dio al gobierno de Palestina una dotación para 20 estudiantes palestinos para estudiar medicina. Yo ingresé para estudiar medicina y después llegué aquí a Venezuela para estudiar. Y también cuando llegué aquí, en primer lugar, lo que yo quería venir a Venezuela porque por las relaciones diplomáticas entre Palestina y Venezuela, este es el primer lugar. En segundo lugar, porque como nosotros sabemos, lo que Palestina es un país, lo que hay una guerra. Por eso el pueblo palestino necesita médicos, enfermeros, enfermeras, así, para ayudar al pueblo en la guerra. Y yo llegué aquí para estudiar medicina. Y cuando llegué aquí encontré la medicina integral comunitaria. Allá en Palestina solo lo que sabemos allá, solo medicina tradicional. Pero aquí ya llegamos y encontramos aquí medicina integral comunitaria, diferente, muy diferente de la medicina tradicional. ¿En qué se diferenciaría, por ejemplo? Por ejemplo, desde el primer año. Antes del primer año hay premédico. Cuando empezamos a aprender español y así, teníamos que salir al barrio adentro para ver los pacientes y sin tocar, pero teníamos que verles y así. Y después empezamos en el primer año. Claro, doctora, ¿estarían aprendiendo estos muchachos entonces desde la práctica concreta? ¿Se estaría rompiendo esa división del estudio y del trabajo? ¿Se estaría buscando, digamos, generar ese intelectual orgánico que en su momento planteaba Gramsci? Es que efectivamente nosotros partimos de la visión de formar un sujeto médico para la vida que no puede seguir siendo formado de la lógica tradicional de la pedagogía, que está con la subyacencia de los intereses de un sistema mundo que efectivamente le interesa a gente que no piense, le interesa el fraccionamiento de la realidad como posibilidad de distanciar la comprensión de la complejidad que es la vida. Entonces nosotros impulsamos, y el Programa Nacional de Formación en Medicina Integral Comunitaria, programa que como expresión de una política fundamental que impulsa el Ministerio para la Educación Universitaria dentro del Ejecutivo Nacional, en coherencia con digamos, las políticas de Estado, efectivamente se
digamos, se vislumbra un abordaje de la medicina y de las disciplinas científicas en una relación compleja, sistémica, amplia y global, que eso abre horizontes de comprensión mucho más amplios y que a la vez te permite mantener siempre el cable a tierra, como decimos, en conexión con lo ético, en conexión con la comprensión del contexto social y político y en relación con las condiciones históricas previas que han generado un modo de vivir que se expresa en las distintas disciplinas de la sociedad. ¿Ha recibido algún tipo de modificación al proyecto del ELAM o ha sido, digamos, el que se planteó desde un inicio? ¿Qué tipo de perfeccionamientos, digamos, cómo se engranaba esa máquina del ELAM? Mira, es bien importante destacar, como te decía, que nosotros formamos parte de un concurso de instituciones donde participa, digamos, básicamente como rector que monitorea el Ministerio de Educación Universitaria, el Ministerio del Poder Popular para la Salud, 6 universidades a nivel nacional que rectorizan el proyecto, nosotros la ELAM, y la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho como ente que administra los recursos para las becas de los estudiantes internacionales que Venezuela trae. Nosotros, dentro de lo que es el crecimiento como proyecto, ha permitido fortalecer la visión de un plan de formación que atiende lo que es el proceso de integración de los pueblos, que es la política central del desarrollo de nuestro programa formativo, atendiendo a que nosotros recibimos en este momento, tenemos 42 nacionalidades, las que se expresan en diversidad de criterios, de historias, de culturas, de religiones. Nosotros tenemos en la escuela coexistiendo 16 religiones, 17 lenguas, distintas tradiciones y por supuesto eso acompañado a los prejuicios, a las presunciones, a los temores que nos caracterizan como humanos. Entonces, puntualizando lo que me preguntaste, claro. Hemos ido tendiendo a impulsar los ejes de formación que permitan potenciar los valores más importantes que emergen de la diversidad y de la originalidad que nos hace en este coexistir de naciones y de pueblos. Claro, para las personas que nos ven a través de las pantallas de Vive, Paola, ¿cómo fue tu proceso para ingresar? O digamos, yo quiero formar parte del ELAM, ¿cómo hago yo siendo estudiante en el extranjero para ingresar a esta escuela? O siendo venezolano también, para ingresar a la escuela. Bueno, en Argentina yo quería ir al ELAM de Cuba, todavía no estaba formado este proyecto, estaba en eso. Y entonces, bueno, para mi provincia no llegaban becas para la ELAM de Cuba. Entonces, un día me avisaron de Tucumán, norte de Argentina. Entonces me avisaron de que había una sede, iban a hacer una sede en Venezuela de la ELAM, donde los doctores cubanos iban a dar clases igual, y entonces me anoté. Pero me dieron el pequeño detalle de que íbamos a hacer el primer grupo. Claro. Ahmed, tus planes para cuando regreses a Palestina, ¿tienes una nueva concepción de lo que es la medicina? Digamos, el Ahmed que llegó a Venezuela y el Ahmed que volvería a Palestina. Primero, yo llegué a Venezuela aquí, pero cuando llegué a Venezuela aquí, desde que hace 1 año y medio, 2 años así, yo aprendí y he aprendido experiencia. Muchas experiencias aprendí aquí y he aprendido todavía, porque como decía la directora, lo que estamos en la escuela, que hace 40 y 45 países, diferentes culturas, diferentes religiones, diferentes partes del mundo. Estamos aprendiendo y así. Y por eso me da gran experiencia. Cuando voy a regresar a Palestina, voy a ser un médico del futuro, un médico diferente, porque vivía mi vida con muchachos de otros países, diferentes religiones, diferentes culturas, de pensamiento. Cada uno tiene pensamiento diferente del otro. Creo que esta me da apoyo, porque allá hay una guerra. Y también allá en Palestina viven de religiones diferentes. Como sabemos, en Palestina hay muchas religiones también, de cristianos y también musulmanes y judíos también allá en Palestina. Tengo que tratar con cada uno diferente. Tengo que tratar con cada uno igualmente. ¿Eliminarías el llamado prejuicio, pues? Sí. Claro. Y también otra experiencia, lo que me da también, lo que
Como dije yo, cuando llegué aquí empezamos a salir al barrio adentro, el consultorio, para ver los pacientes. Y como yo creo, cuando voy a terminar la medicina después de 5 años, creo voy a estar un médico muy inteligente, muy preparado para la emergencia y así. Claro. Paola, ustedes como estudiantes de la LAM, ¿cómo conciben ustedes la medicina tradicional, esa medicina de clínica, digamos, que cobra un producto, un precio muy elevado por un servicio o el derecho humano fundamental que es sanar a un paciente? Bueno, si me permiten ser muy franca, me parece inhumana y me parece de lo más brutal, porque no es justo de que personas que, como todos sabemos, la pobreza es la gente pobre es la que más se enferma, ¿cierto? Es la que más acude a los consultorios, a los centros clínicos, a los hospitales y tiene que pagar cantidades increíbles de plata que no puede conseguir en cualquier lado. Entonces la mayoría de esa gente no se va a atender. Con eso aumenta la mortalidad, la morbilidad, la ignorancia de la gente, hacen toda una mística alrededor de sus enfermedades y así menos acuden al médico. Entonces, me parece bastante mala. Claro, claro. Un último mensaje, Ahmed, tenemos que despedir este segmento y también invita a las personas que nos ven a través de Vive para que pues, los que estén interesados en estudiar medicina integral comunitaria se involucren en este proyecto del ELAM. Yo consigo que cada persona que quiere estudiar medicina integral comunitaria. Pero a mi experiencia hasta aquí, lo que yo estoy ahorita en el segundo año, hasta aquí sí, consigo cada persona a estudiar medicina integral comunitaria, no cualquier medicina. Claro. Y también, así. Vale. Bueno, vamos a despedir este segmento por ahora, sin embargo, no se despeguen de la pantalla de Vive, el canal del Poder Popular, porque continuamos con este programa especial sobre la Escuela Latinoamericana de Medicina Salvador Allende.